Corax, Señor de las Sombras, por Guy Haley. Capítulo 8. El no acatamiento. El Imperio iba a presentar sus demandas de los interventores, príncipes y generales de la cofradía cariniana por última vez. Corvus Corax decidió entregar el mensaje él mismo. Para un mayor impacto, lo haría desde la Cámara Parlamentaria de la ciudad capturada de Retrogrado 48. El equipo de Lolitos sacado de los almacenes del buque insignia de Fennec, la Songe, se instaló apresuradamente en la cámara. Las bombillas de enlace de frecuencia parpadeaban, de forma insegura desde los escritorios de composición. Los arcos de captura y transmisión de imágenes se alzaban junto a las estatuas doradas. Los proyectores de bucle zumbaban mientras esperaban a que los activaran por completo. Había numerosos cables retorcidos como una plaga de serpientes por todo el suelo, sacada de su almacenamiento. La tecnología hololítica era un desagradable caos. Por insistencia de Corax, la improvisada instalación debía ocultarse de los carinianos, para que solo lo vieran los líderes imperiales ocupando el centro del gobierno de una de las lunas más poderosas. Debía haber espacio en la matriz de visualización para los representantes de cada una de las 1000 lunas, de forma que todos pudieran hablar si así lo deseaban. 1000 campos de proyección discretos requerían espacio. La energía de cogitación necesaria era inmensa. Esto presentaba un desafío técnico aún mayor. Fenk supervisó el trabajo él mismo. Corax seleccionó como escenario el estrado del orador. Se habían retirado la silla de los 7 ministros que, hacia sus recientes ejecuciones, habían dirigido la ciudad. La parte trasera del salón estaba libre de maquinaria, lo que permitía que la arquitectura de la cámara sirviera de telón de fondo y situara a Corax de manera firme en contexto de la cofradía. Él era su conquistador y por lo tanto ahora era parte de ella. Sobre la plataforma se colocaron 2 docenas de oficiales imperiales de varios tipos. Seleccionaron principalmente en base a lo exótico e intimidante que les parecían a los habitantes del sistema. Feng recorrió la cámara con un grupo de ayudantes de campo tras de él. Hablaba con sus oficiales y adeptos. Su trabajo era necesario, pero su aportación no. Si le hubieran preguntado, no habría negado que estaba demorando en ocupar su lugar entre el resto de los dignatarios. Tener el mando subordinado a la del primarca era soportable. Verse usado como apoyo a un espectáculo diplomático le resultaba indigno. Corax no solo entró en el parlamento sin que Feng se diera cuenta, sino que el primarca ya se había acercado mucho antes de que él lo hiciera. El primarca tenía una presencia tan poderosa que debía haber sido imposible que entrara al salón sin que la noticia de su entrada se hubiera extendido por todas partes. Y sin embargo, de repente, Corax estaba caminando por el amplio espacio abierto de la sala de debates sin indicio alguno de su llegada. Un murmullo de sorpresa le indicó a Fenk que no era el único que se había visto sorprendido. El trabajo se detuvo. Un murmullo de voces que variaban entre la consternación y el asombro llenó la habitación. El almirante experimentó un nudo en la garganta al pensar que Corax podía haber estado allí durante varios minutos, observándolo sin ser visto. Desde un punto de vista racional, eso era inverosímil, pero Fenk, la experiencia le decía que era el más probable. La galaxia era un lugar mucho más extraño de lo que la verdad imperial permitía. Disimuló bien sus recelos y saludó con brusquedad, pero el primarca ya había visto su miedo. Ellos siempre parecían saberlo. ¿Los preparativos están listos? Preguntó Corax. Era un ser extraño, pensó Fenk. Era afable en algunos aspectos, ciertamente más que muchos de sus hermanos, pero como todos los primarcas, tenía una seguridad en sí mismo que cruzaba la línea de la arrogancia, y en Corax esto se exacerbaba por la distancia inherente de su manera de ser. No podía ser su amigo, nunca. Fenk lo sería con total certeza. Casi, mi señor, respondió Fenk. Le informo sobre algunos de los que podrían haberse dejado en manos de un subteniente. El orgullo y el deseo de mantenerse firme frente a Corax le hacían hablar, tieso como un palo, como si estuviera en un desfile. Ha habido algunas dificultades para integrar nuestra maquinaria con los sistemas de energía de la ciudad.
y otros problemas para superar en cuanto a la compatibilidad de tecnología 3D en la cofradía con el Lolito para crear una audiencia remota de esta escala. La conferencia anterior funcionó bastante bien, pero esta es una empresa más ambiciosa. El Magos Brent me dice que cuanto más compartimentada esté la transmisión entrante, más se hará evidente la divergencia en nuestras tecnologías. Aparentemente hay un desajuste con la velocidad de los datos de los proyectores de cinta. Hizo un gesto al Magos Brent, cuya característica definitoria era una masa de mecadendritas que se retorcían y chasqueaban por encima de su encorvada espalda. ¿Se ha resuelto? Este mensaje debe transmitirse sin problemas. Sí, mi señor, le confirmó Feng. Todo está preparado. Resistió el impulso de seguir hablando. Bien, aceptó Corax y se acercó. Este es un momento importante en este acatamiento. A una distancia de 2 metros, Feng podía mirar a Corax a la cara, sin levantar el cuello, pero cerca de los ángulos se forzaban. La columna vertebral chasqueó mientras se esforzaba por mantener la mirada del primarca. La parte de atrás de su cabeza se apoyaba sobre el pesado collar de brocado. Deseo fervientemente que su plan funcione, mi señor, se aseguró Feng, pero no creía que fuera así. Cuando un nuevo comandante llega a una zona de guerra establecida, siempre tiene nuevas ideas y mejores formas de hacer las cosas. A veces estos métodos funcionan, pero a menudo no era así. Un recién llegado no tenía en cuenta factores que eran, para los ya presentes, evidentemente obvios. Feng había visto cometer este error a los confinados hombres que asumían nuevos puestos de mando, donde los supervisores del equipo de mantenimiento, hasta los propios primarcas, nadie era inmune a la arrogancia. Feng era un militar de pies a cabeza, pero sabía juzgar muy bien a las personas. Sospechaba que lo mismo ocurría en cualquier jerarquía humana. El poder venía con anteojeras. La información puede usarse como un arma, le explicó Corax, y la propaganda es su filo. Estamos listos, mi señor, anunció el Magos Brent. Gracias, dijeron Feng y Corax a la vez. Corax lanzó a Feng una pequeña sonrisa que lo puso nervioso. Subió al escenario y ocupó su lugar frente a la asamblea. Feng se unió a él de mala gana. Su lugar estaba en el frente, tal y como su puesto le exigía. Empezar, le ordenó Corax. El mago Xbre hizo una reverencia. En circunstancias normales, los mecanismos de un monolito estarían ocultos. En la cámara parlamentaria, sus tripas estaban a la vista. Los tableros de luces parpadearon. Brillantes volantes giraron y se detuvieron y volvieron a girar. Las bombillas de enlace pulsaron y vibraron con fuerza. La pálida luz de los rayos de recepción de imágenes brilló sobre un grupo y a través de los mecanismos dispuestos a su alrededor enviaron fantasmas 3D al todo el sistema. Gente y gobiernos de la cofradía Karinae, comenzó a decirle el primarca. Cuando hablamos ayer, no quisieron hacer caso a la generosa oferta del imperio. Hablamos de nuevo hoy, cuando estoy en posesión de 8 de sus ciudades. Estas se tomaron con 3 horas de diferencia entre ellas, por una pequeña parte de las fuerzas que tengo disponible. Hubo lamentables muertes, incluyendo entre ellas a los 7 señores elegidos que gobernaban en la ciudad de Retrogrado 48. Los operadores introdujeron las transmisiones de imágenes sonoríticas de las ciudades capturadas. Sus exteriores estaban llenos de las naves de guerra imperiales, lo que evidenciaba el enorme tamaño de las naves que dirigía Corax. Pero también se incluyeron imágenes interiores de las calles, ocupadas por gente que se movía libremente bajo los ojos vigilantes de la Guardia del Cuervo. Su gente está a salvo. El resto de ustedes, señores, también pueden estarlo. Escuchen una vez más esta oferta de amistad y paz que envía mi padre, el emperador de la humanidad, a las estrellas. No hay nada que perder por su acatamiento, y mucho que ganar. Únanse a nosotros, y su civilización permanecerá como siempre ha sido, envuelta en un manto de seguridad. Serán bienvenidos a la hermandad del hombre,
y protegido de los peligros de esta turbulenta galaxia. Las oportunidades de comercio, expansión y enriquecimiento están más allá de todo lo que hayan podido considerar antes. Un proyector parpadeó, apareciendo un rostro en miniatura flotando ante Corax. Se hizo deliberadamente pequeño en partes por razones de espacio y en parte para que Corax pudiera mirarlo desde una arrogante altura. Tenemos que perder, objetó el gobernante, de declinación 37 grados. Nuestra libertad, nuestro albedrío, nuestra voluntad. Ustedes son bárbaros de un mundo roto que viene a exigir tributo a sus superiores. Brillaron más esferas y se materializaron más rostros. Todos ellos llevaban altos sombreros y festones de cuentas que marcaban su exaltada posición. Tiene razón, apoyó uno. No cederemos, indicó otro. Anteriormente había al lado una minoría. Esta vez aparecieron aún menos. Un hecho que parecía agradar a Corax. Habrá 7 nuevos señores de retrogrado 48, elegidos por los votos de su pueblo, como ha sido durante muchos milenios. La destitución de sus titulares será breve interrupción, les comunicó Corax. Pero no es necesario que haya un nuevo príncipe de Circustodia superior. No es necesario que haya un nuevo archicontrolador de Zenith 312. Aseguró al tiempo que nombró a 2 gobernantes que más se habían opuesto anteriormente a la conformidad. Ninguno de ellos había iniciado sus propias transmisiones. Y no es necesario que haya un nuevo alto consejero de declinación 37 grados. Sin embargo, pueden estar seguros de que habrá nuevos gobernantes en todas esas ciudades si no cumplen. Les pido que reflexionen sobre la facilidad con la que se tomaron estas 8 ciudades y consideren la facilidad con la que el resto pueden caer en mis manos de mis hombres. Pregunten a la población de aquí cómo se les ha tratado. Verán que no tienen nada que temer. Tengan en cuenta sus propios cargos. Tengan en cuenta su propia gente. Daremos la bienvenida a las ciudades al imperio, con los brazos abiertos. Preferiría que las manos de estos brazos no tuvieran armas. Preferiría que no se derramara más sangre. Corax levantó el dedo índice de su mano izquierda, la señal para detener la transmisión. Los rostros se fueron apagando uno en uno. ¿Esperamos? Le preguntó Barn. El primarca parecía prestar especial atención a todo lo que ese tal Barn y el otro, Agapito, decían. Los comandantes tenían un gran parecido entre sí, que iba más allá de la homogeneidad forzada por los vínculos de semilla genética. También tenían el mismo patrimonio. Feng asumió que eran hermanos de verdad. Esperamos, le confirmó Corax. Feng se mantuvo en posición en la plataforma. El zumbido del quejumbroso equipo hololítico se fusionaba con los sonidos apaciguadores que susurraban los adeptos del Mechanicum, en una espeluznante e hipnótica mezcla que se negaba el derecho a que sea un oyente de otros sonidos. Cayó un silencio nervioso, lleno de murmullos y del zumbido de la electricidad. Pasaron 3 minutos antes de que apareciera una única esfera de luz, autónoma, que se mostraba un lúgubre rostro de un hombre preservado más allá del lapso de los años mortales por medios médicos. Soy el duque Vondril, de Polo 3, dijo con gravedad. He escuchado su mensaje. Tras consultar mi consejo y tras abordar las preocupaciones de nuestra población, hemos decidido aceptar su oferta. Lamentamos haber hecho oídos sordos anteriormente a lo razonable de su posición, y humildemente pedimos su perdón. No puedo perdonarnos, pues no hay nada que perdonar. La excepción de Korak se reflejó en su sonrisa. Era mejor si los líderes no suplicaban. Obtener una sumisión tan cobarde no era lo mejor para los propósitos del primarca. Un líder orgulloso que tomaba la elección con más libertad hubiera sido ideal. Un hombre que se rindiera con su honor intacto tenía más posibilidades de convencer a sus compañeros de que lo siguieran. Una persona que se humillara endurecía la resolución de los demás. Tomas la decisión correcta.
Son bienvenidos al imperio del hombre, continuó Corax. Te nombro hermano y... La imagen de Bundril se resquebrajó momentáneamente, lo que hizo que su rostro se distorsionara hacia los lados, con líneas dentadas laterales que movían sus rasgos de un lado a otro. Se le volvió a ver con claridad durante un momento. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Exclamó Bondril. Miró hacia arriba alarmado. La transmisión desde Polo 3 cesó. ¡Mi señor! Exclamó un ayudante Teoronio. Los carinianos han abierto fuego contra Polo 3. Muéstranoslo, le ordenó Fenk. Los oficiales de Fenk compitieron con los secuaces de la corte de Corax, en ver quién obedecía antes. Los hombres de Corax ganaron. Se presentó una mesa holítica portátil para beneficio del primarca. Una imagen granulada de Polo 3 parpadeaba sobre la superficie negra y sin brillo. Los oficiales superiores dejaron la plataforma para agolparse a su alrededor. Haces de partículas en fases cortaban Apolo 3 desde todos los lados, en tal cantidad que había más luz que enero en el vacío. El escudo de energía ya había colapsado. Nubes de escombros y gases expulsados flotaban alrededor de la luna. Los rayos tardarían un tiempo en demoler Polo 3, pero por sí solos. El núcleo de la ciudad seguía entero, pero la tormenta de haces lanzados al comenzar los ataques de las armas de rayos lo reducían a átomos. ¿Podemos salvarla? Quiso saber Corax. Siguió la trayectoria de los proyectiles que se acercaban, reducidos de forma tan marcada en escala, estos parecían arrastrarse a través del sucedáneo vacío. No, mi señor, le informó Fenk. Tras consultar su propio sistema cartográfico que mostraba una pizarra de datos sostenida por uno de sus ayudantes, la cantidad de potencia de fuego expulsada de las otras ciudades era increíble. Polo 3, incapaz de maniobrar fácilmente, recibiría la mayor parte de la tormenta como impactos directos. Podríamos, tal vez, derribar la mitad de los misiles, y puede que una quinta parte de los proyectiles estándar y de masa. El resto lo atravesarían. Para lograr dicha modesta reducción tendríamos que reposicionarnos. Dejaríamos vulnerables nuestros territorios, conquistados, y cualquier carrera para proteger Polo 3 colocaría la flota en este cuadrante mortal de aquí. Puedo, solicitó. Corax asintió. Feng arrastró la información de su pizarra con autostylus y dirigió al Lolito. La muerte de Polo 3 se reemplazó por un despliegue estratégico a una alta definición dentro del sistema. Una amplia zona mortal brillaba en un rojo furioso. Estaríamos bajo el fuego de aproximadamente 300 ciudades en esta zona, 400 al acercarnos a Polar 3. En esta nuestra misión de rescate también imposible, concluyó Corax. Lamentablemente así es, mi señor, le confirmó Fenk. Ya había calculado el riesgo, y era demasiado alto. Esto ha sido demasiado fácil. A mí me parece que estaba planeado, opinó Agapito. Los carinianos tienen la ventaja de conocerse bien entre ellos, conjeturó Corax. Si su inteligencia es lo suficientemente buena, podrían haber anticipado la rendición de Bondril, pero es muy probable que ya estuvieran preparados para disparar a cualquiera que rompiera las filas. Él fue uno de los pocos que consideró seriamente el acatamiento desde el principio, indicó Brain. Este va a enviar un potente mensaje al resto. Mi señor, es nuestra misión instante, anunció un oficial de comunicaciones. Muéstrala, le ordenó Corax. El olito crujió. Las máquinas emitieron un tono alto. Los campos de retardos individuales de los 1000 gobernadores se encendieron de inmediato. En lugar de varias personas había una sola cara compuesta. Archiauditor Agarat, reconoció Corax. Los elementos que componían el rostro de Agarat no estaban completamente alineados. Un inconexo movimiento ondulaba a través del enjambre de pictogramas tridimensionales que componía este hombre de Gestalt. Escúchame, hijo del tirano, comenzó Agarat, cuyo rostro gigante miraba a Corax con el ceño fruncido. Sus ojos eran saltones y húmedos. Los campos de proyección permanecían coordinados de forma imprecisa, y sus movimientos saltaban de esfera en esfera. Así es como nos ocuparemos de cualquiera que se someta a tus demandas. El resto los señalarán como traidores.
Ninguna ciudad de nuestro sistema se rendirá ante ti. Vete de aquí. Tú y tu patético espectáculo capturando un puñado de nuestros confederados no ha cambiado nada. Aún quedan 1000. ¿Puedes enfrentarte al todo el poder de nuestros cañones y evadir nuestra flota? Entrar sigilosamente en nuestros reinos para obtener victorias individuales no te servirá de nada. Te obligaremos a enfrentarnos como hombres y morirás. Te lo advierto, hijo de aquel a que llamas emperador. Vete o perece. El imperio es vasto y poderoso, replicó Corax. Yo no soy más que la punta de la espada. No pueden resistirse a mí. Pueden desafiar a mi padre todo lo que quieran. Al final, su acatamiento es inevitable. Acéptenlo ahora. Son un sistema. Tengo 1000 espadas. No pueden enfrentarse a nosotros. Acabaré con ustedes. Veremos cuánta sangre estás dispuesto a gastar por tu padre para arrebatar nuestros hogares, le advirtió Agarat. Déjanos en paz antes de que todos suframos por tu agresión. Mi padre gastaría toda la sangre que hubiera. No permitiría que ninguna sociedad humana sufra fuera de nuestra protección, le aseguró Corax. Es tu deber tener la iluminación de la galaxia. Ya hemos tenido lo suficientemente iluminados, le garantizó Ararak. Yo digo lo contrario, le replicó Corax. Entonces muchos morirán, le preveyó Kagrat. ¿Cómo le sentará eso a tu conciencia, Salvador? El lorito se apagó. El rostro de Agarat desapareció en medio de un destello estroboscópico de campos de burbujas apagándose. Los proyectores de cinta suspiraron tras finalizar el esfuerzo de crear una imagen coherente, a partir de 1000 pantallas individuales. Feng miró al primarca. Corax irradiaba insatisfacción. Sentry, háblame de Agarat. ¿Cuánto control tiene sobre los demás? Le preguntó Corax. ¿Es un engaño o ahora hablas en nombre de todas las ciudades? Sentry, a quien se le había colocado de manera intencionada cerca del frente del grupo para que la cofradía pudiera ver que se había recuperado de sus mutilaciones, se acercó para hablar. Hace no mucho, mi impresión era que tenían intimidados a los otros señores. Su ciudad es más grande que la mayoría y está mejor equipada para la guerra. Es agresivo y desagradable. Su presencia aquí ha cambiado mucho su situación. Empezó una campaña para la confrontación directa con el imperio tan pronto como los sitiadores hicieron la primera oferta al presidiarium de la cofradía. Al principio le rechazaron, pero la instrucción de 2742 hizo que le apoyaran. Están asustados. La limpieza de Hartin fue desafortunada, indicó Corax, e inoportuna. La espalda de Feng se puso rígida. Su expedición había sido la responsable de aquella masacre. Lo hecho está, mi señor, admitió Sentril. Así que debemos lidiar con las consecuencias. Le lanzó una mirada de simpatía a Feng. La cofradía se ve a sí misma en una misma posición, amenazada por un enemigo externo que solo se considera una, que es un poder mayor a cualquier otro a los que ya hemos enfrentado. Creen que pueden ganar. No tienen idea de los enemigos que hemos vencido. Le aseguró Corax. Todavía creen que prevalecerán allí donde ha estado, donde cayó Ardrin, indicó Sentry. Les demostraré que su confianza está fuera de lugar, proclamó Corax. Zenith 312 es la ciudad de Agarad. Allí es donde atacaremos a continuación. Es el objetivo lógico. Una demostración aún mayor de nuestras habilidades hará temblar las convicciones de los demás. Por lo tanto, yo mismo lideraré el asalto y llevaré a Agarat encadenado ante este proyector holítico para mostrarlo a sus compañeros. No quiero faltar al respeto, señaló Sentril, pero subestima su orgullo. Hemos pasado de punto de poder convencerlos. Ya veremos, dijo Corax. Mi señor, por favor reconsidérelo, insistió Fenk.
Empezó vacilante, pero a medida que las palabras salían de su boca, éstas tomaron más fuerza. Su convicción se fortaleció, extendió las manos con las palmas hacia abajo, un enfático gesto de desacuerdo. Mi señor, no lo haga. Corax lo miró con extrañeza. Había algo de respeto en su expresión, pero también de ira. ¿Me estás diciendo que no? Feng tembló. Corax irradiaba calma y sensatez, pero incluso con una apariencia tan neutral, su poder aplastaba al almirante. La mirada de sus negros ojos estaba clavada en él. Feng, me enviaron aquí porque hasta ahora no has logrado convencer a la cofradía para su acatamiento, y tampoco has presentado ninguna solución militar para forzar dicho asunto. ¿Y ahora me dices que el plan que he formulado es insuficiente? Korak lanzó una breve carcajada de incredulidad. Casi sonó como un hombre normal al recriminar. ¿Cuál es tu objeción? Quiero saber, Corax. Dilo ahora, y recuerda que hablas con un hijo del emperador. ¿Cómo podría Feng siquiera olvidar eso? Casi estaba sometido a la voluntad dominante del primarca, pero su pueblo era orgulloso. Feng se mantuvo firme. Agar tiene razón, mi señor, afirmó Feng, obligándose a mirar los pozos de oscuridad que Orax tenía por ojos. Nos enfrentamos a una larga y costosa campaña. ¿Y no crees que podemos ganar? ¿Y tampoco crees que puedo hacer lo que he dicho que voy a hacer? Supuso Corax. La autoconfianza de este golpeó a Feng, a través de la inquietud que el primarca le suscitaba. Es arrogante, pensó el almirante. Eso lo hace temerario. Naturalmente ganaremos, aceptó el almirante con mesura. Lo que me preocupa es la rapidez y el coste. Corax lo miró, su pálido rostro impasible. Feng siguió adelante y aceleró su discurso antes de que su determinación desapareciera. Las 1000 lunas están ajustando sus órbitas y se están acercando física y políticamente. Sus hábitos confederados se están desvaneciendo ante nuestro poder. Se están uniendo. La guerra está cambiando antes de que haya compensado. Feng miró a Sentinel en busca de su apoyo. Eso es cierto, mi señor, respaldó Sentinel. Se ha observado este sistema durante el último siglo. Nunca antes habían mostrado este nivel de cooperación. Sus órbitas están definidas por tratados firmados al final de su última guerra interna. Mover las ciudades es un acto de que su cultura no tomará a la ligera. Han decidido que van a luchar contra nosotros. Hagamos lo que hagamos ahora. No se echarán atrás. Continuó Feng. Unidos presentan un desafío importante. Sus acciones han aclarado la situación. Les agradezco la intervención. Sostengo que debemos atacarlos por la fuerza antes de que consoliden plenamente sus ejércitos. El tiempo para el sigilo y los ademanes ya ha pasado. Tenemos que comenzar un asalto completo. Puedo tener las órdenes redactadas para su aprobación ahora. En una hora. Hubo una larga pausa, en la que los negros ojos de Korak se perdieron en los de Feng. Una línea de sudor bajó cosquillándole la sien, la mejilla y el interior del alto cuello de su traje. El costo será demasiado grande. Cientos de miles de personas morirán. Muchas de las ciudades se perderán, argumentó Corax. En tal Ágarad debe caer. Le quitaremos su ciudad. Una vez hecho esto, el resto capitulará. Pero mi señor está equivocado, le contradijo Feng. Su espalda estaba empapada de sudor. Desafiar a Corax ya le estaba suponiendo un esfuerzo físico. Las ciudades se mueven lentamente, pero una vez que hayan reconfigurado sus órbitas sobre Carinae, la dificultad de nuestra tarea se multiplicará enormemente. Ya realizó las simulaciones de acción contra la cofradía mejor dispuesta. Nuestras pérdidas proyectadas están aquí, en este informe. Tomó una segunda pizarra de su ayudante y se la dio al primarca Corax. La miró, pero no la tomó. La 27ª expedición tiene órdenes permanentes de adentrarse en el cúmulo Argilius. Debemos unirnos a la 76ª flota expedicionaria en 6 meses. Hay 4 sociedades humanas de clase 6 entre nosotros, y su trayectoria prevista. Las propuestas de los iteradores han ido bien en tan solo 2 de ellas.
No llegaremos al encuentro si no actuamos ahora. En el peor de los casos, esta flota estará demasiado dañada como para llevar a cabo más guerras, lo que retrasará toda la línea de avance de la cruzada en ese subsector. La frente de Corax aparecieron líneas similares a fracturas en el acantilado de un color blanco, al punto de derrumbarse. Algo en él cambió, quizá la forma consciente o quizás no. Pero, de cualquier forma, Feng se encontró mirando el rostro de algo inhumano. No estoy posponiendo una falta de acción, Feng, sentenció Corax. Su voz resonó de toda forma dolorosa en el cráneo del almirante. Te deshonras a ti mismo. Este ataque total que propones es ineficaz y traerá el resultado que deseas evitar. La caída de Agarat pondrá fin a esto. Me encargaré de su captura personalmente. La decisión es tomada. Ahora déjame. Regresar a tu nave y esperar las órdenes de despliegue de la flota. ¿Entendido? El rostro de Feng ardía con rabia. Sí, mi señor, respondió y se inclinó por una reverencia. Se avecinaba el desastre. Corax podía ser un primarca, pensó Feng, mientras salía de la cámara, pero no era infalible. Bueno chicos, ese fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. En este pudimos ver cómo el acatamiento de la cofradía Carinai no está yendo como el primarca Corax pensaba, siendo que el único mundo que quiso rendirse ante ellos fue aniquilado por el resto, y un mismo de los miembros de la cofradía retó al propio primarca para diciéndole que las pérdidas para todos serían grandes y que él con su complejo de Salvador estaría dispuesto a pasar por ello. Igualmente se ve como el mismo primarca, aunque sea uno de los más centrados, más calmados, por así decirlo, aún tiene su orgullo, uno que le puede costar muy caro, como quizá veremos en una de las siguientes capítulos. Sin nada más que decir, me despido por esta ocasión. Su lamentador los verá en el siguiente capítulo. Nos vemos.